Por tu palabra, Padre, en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De la iglesia dice: puede sentarse, iglesia. Dios es grande, Dios es perfecto, Él siempre está en el momento indicado. ¿Cuántos lo creen? Él siempre ha sido fiel y justo con cada uno de nosotros. En la manera que Dios manifiesta su fe y su justicia, sabemos que es cuando nos rescató de lo perdido, de lo vil que andábamos, ¿verdad? Todos fuimos viles, todos fuimos perdidos, todos estuvimos en un hoyo cenagoso. Algunos quizás nos vieron hasta abajo, como dice el pastor, hasta la tierra, pero Jehová estuvo ahí siempre. Donde sea que hubiésemos estado, de ahí nos rescató el Señor. Pero sobre todo, iglesia, que Dios nos hubiese rescatado a nosotros, fue como dice Jeremías, que hubo alguien que clamó, que hubo siempre una persona que clamaba, como usted y yo clamamos en este día, oramos en este día, para que Dios alcance aún al homosexual, a la lesbiana, aún a la prostituta, aún a aquella persona que no conoce de Cristo. Ese es el sistema o el sentir del clamor de un hijo de Dios hacia Dios. ¿Cuánto lo creen? Yo le decía, Señor, cómo se define la palabra clamor. Y yo le decía, Él me da una sola definición. Y Él me dice: cree que yo haré. Y yo le digo a usted, iglesia, si usted clama y yo clamo, creamos que Él lo hará. Cuando nosotros creemos, es que tenemos una convicción sobrenatural, que lo imposible y que el problema grande que se ha levantado, Él puede restaurarlo, puede quitarlo, puede moverlo. ¿Cuánto lo creen? Esa es la manera que Jesús quiere que nosotros caminemos, con un clamor, con una sinceridad. ¿Por qué, iglesia? Porque cuando nosotros andamos aún en las calles, andamos aún en los trabajos, si vemos un problema, si vemos una persona enferma, cuando usted y yo clamamos, el mismo Dios le dirá ahí: ora por él, ¿verdad? ¿Cuánto lo creen? Y ahí usted clamará, porque Dios es bueno. Pero el concepto de que clamemos a Dios no es algo que Dios inmediatamente va a responder. ¿Cuánto lo creen? Si a Él le place, sea así. Si a Él le place, es un proceso, quizá para que algún familiar de usted, quizá para que algún hermano o hermana se venga al arrepentimiento por medio del proceso que está en su vida. ¿Cuánto lo creen? Por eso nosotros a veces clamamos de una manera fuerte, oramos a Dios de una manera creyendo que Él hará. Pero también, iglesia, debemos de creer y de tener esa convicción que Él va a contestar exactamente en el promedio indicado. ¿Cuánto lo creen? Jesús contestará exactamente en el lugar específico. Porque no va a contestar Dios cuando yo diga: si a Él le place, hará hoy ese milagro en tu vida y en mi vida. ¿Cuánto lo creen? Si a Él le place sanarlo hoy, Él lo hará. Porque Él es Dios. Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Él nos formó, iglesia, de Él somos imagen de Dios. Jesús decía: gracias te doy, Padre, por escuchar mi oración. Cuando Él iba a orar cuando Él iba a decir a Lázaro: Lázaro, ven fuera. Él exclamó la palabra, pero ella había orado, Él había clamado, como Dios quiere que usted hoy estuvimos en este lugar, clamando y orando, y veremos respuesta. Claro que sí, veremos respuesta en el tiempo de Dios. Como le digo, si hoy es el tiempo de Dios, su teléfono va a sonar cuando usted salga de aquí. ¿Cuánto lo creen? En su tiempo, dice una palabra que escribí aquí, y en su manera Él responderá. Dios ha sido paciente esperando que su pueblo le clame. Mire qué maravilloso Dios. Hasta Él está esperando para que nosotros clamemos. Mire qué lindo Dios. ¿Y el pueblo qué hace? ¿Qué hacemos en verdad, iglesia? ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos como cristianos y debiésemos de clamar y no lo hacemos? ¿Qué sería de nosotros? Entonces, ¿qué somos? Puedo usar la palabra rebelde, puedo usar la palabra que no me importa, Dios. Pero aunque tengamos todas esas diferencias hacia Dios, Él dice que todavía está ahí, esperando.
El propósito y la misericordia de Dios que todavía está ahí es que sabe que usted y yo vamos a ir a caer de trompa en un momento. Y vendremos a Él. Oiga bien, qué maravilloso el amor de Dios. Y dice, y Él estará con los brazos abiertos, esperándonos que lleguemos. Estará con ese Espíritu Santo para consolarlo, para sanar las heridas. Ahí está el poder de Dios siempre. Ahí está Dios esperando, iglesia. Cuando usted y yo venimos a clamar a Dios, es necesario, iglesia, que cuando usted y yo vengamos a clamar a Dios, es necesario que le creamos. Es necesario que creamos que Él lo va a hacer. Porque mucha palabrería podemos tener. Hay sabios. En el Antiguo Testamento habían sabios que predicaban y hablaban de Dios, pero no creían en Jesús. Y en este tiempo pasa igual lo mismo. Muchos decimos, muchos creemos, muchos pensamos y hacemos, pero no estamos seguros que Jesús lo hará. Pero por eso Dios pone esta palabra que nosotros debemos, dice, clama a mí. El clamor es un solo concepto, como yo le dije, creamos que Él lo hará. Yo le decía, Señor, a veces no somos dignos de predicar el Evangelio de Dios de esta manera o predicar en una iglesia. Pero naturalmente Jesús nos llamó para eso. No éramos dignos, pero cuando Él nos llamó nos hizo dignos, porque dijo ir y predicar el Evangelio. ¿Cuántos lo creen? De esa manera es como yo le decía, Señor, ahora, Señor, para mí fue una sorpresa predicar ahora, en este momento. Para mí era predicar quizá en la mañana, nomás que sí me habían dicho que me preparara. Pero en el momento que el pastor me dice, yo tenía hambre y tenía sueño. ¿Cuántos tuvieron hambre y tuvieron sueño? Increíble, se me quitó. Dios es poderoso. Pero se me quitó porque yo me asusté. ¿Por qué le digo esto, iglesia? Porque nosotros deberíamos estar prestos siempre a lo que el Espíritu de Dios diga, eso será. ¿Cuántos lo creen? Yo le oraba al Señor y le decía, Dios mío, mira, que tú harás a tu pueblo, que tú harás en este día. Mientras yo oraba, Señor, me quebrantó el Espíritu Santo, iglesia. Y hubo un momento donde yo estaba de espaldas en el altar. Y el Espíritu de Dios volteó mi vida en lo espiritual hacia atrás. Para el que cree, para la gloria de Dios. Y vi como un personaje empezó a caminar en el medio de las sillas. Y vi como ese personaje tocaba cada corazón y lo escudriñaba. Jesús tiene poder. Jesús es poderoso, iglesia. Esto es para el que cree. Esto es para el que sabe que le hay. Glorioso Dios. Lo hablo porque Él me dice que lo hará. Entonces yo miraba como ese personaje maravilloso empezó a tocar cada corazón. Y Él me decía, yo soy quien escudriño el corazón de cada uno de mis hijos. Yo sé quién viene con un corazón contrito. Sé que viene con un corazón sincero. Pero de esa manera le digo, Señor, ayuda a mi vida, ayuda a tu pueblo. Porque Él nos conoce, iglesia. Yo lo veía de esa manera maravillosa. Pero Dios siempre es misericordioso. Por eso Él ahora trae esta palabra. Clama a mí y yo te responderé. Él viene escudriñando su corazón hoy. Él está escudriñando su corazón. Usted dice, pero ¿en qué manera? Yo no siento nada. Cuando el Espíritu de Dios escudriña su corazón, es cuando lo confronta con lo que está viviendo. Ese es el Espíritu Santo. Como cristiano ya no hay yo, tú en pensamiento. Es el Espíritu de Dios quien lo confronta a cada uno. ¿De qué manera venimos a clamar a Dios? ¿Cuál es el propósito por el cual venimos a clamar a Dios? El propósito, naturalmente, iglesia, debería de ser creer. Creer que Él va a hacerlo. Creer que Él lo hará. Y a Él le tocará, como dice, y yo te responderé. Y Él vendrá y le responderá. ¿Por qué, iglesia? Porque hasta ahora no lo ha dejado perecer ni a usted ni a mí. ¿Cuántos lo creen? Hasta este momento Jesús no nos ha dejado perecer. Él ha estado ahí. Él ha estado en las dificultades que usted y yo hemos pasado. Él ha estado aún en los procesos que por nuestras consecuencias hemos pasado. Aún ha estado con lazos de amor y misericordia, esperando para que lleguemos ahí. ¿Cuántos lo creen?
La gloria es para el Señor, iglesia. Cuando nosotros clamamos a Dios, cosas grandes tienen que suceder cuando lo creen. Porque es así. ¿Por qué le digo que es así? Cuando Daniel fue metido al foso de los leones, la boca de los leones se le tapó. Pero ¿quién era Daniel? Una persona que oraba a Dios. ¿Cuánto lo cree? La escritura lo pone como un gran orador a Dios. Una persona que oraba 3 veces al día. Y ese poder de que Daniel clamaba, ese mismo poder se movía en esa cueva de los leones. Ese era el propósito que Dios decidió, que Daniel fuese así, un adorador, un orador. Así es que Dios quiere que nosotros seamos verdaderos oradores, que clamemos a Él, para cuando el problema venga, tenga una retención. Y se llama el ángel de Jehová, acampa alrededor de los que le temen y Él los defiende. ¿Cuánto lo creen, iglesia? Es ahí como Dios trabaja. Es ahí como trabajó en Daniel. Es ahí como cuando trabajó en Egipto, cuando vino a sacar a Israel. Abrió el mar rojo. Lo abrió, iglesia. Ese poder todavía se está moviendo en estos tiempos. Esa es la misma gloria de Dios. Todavía se mueve. Pero es necesario que creamos. Si clamamos a Dios, creamos que Él hará. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuántos lo creen? Así tengo un ejemplo en 1 Samuel 1, 12 y 13. 1, 12, 13. 1 Samuel. Dios es maravilloso, iglesia. Dios es grande y misericordioso. Es para siempre la misericordia de Dios. Dios es bueno. 1 Samuel capítulo 1, versículos 12 y 13. Dice la palabra del Señor: mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. ¿De qué se trataba? De Ana. ¿Por qué? Porque dice en el 13: pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. ¿Cuánto lo creen? Ese es el poder del clamor a Dios, de clamar con un corazón sincero, iglesia. Cuando nosotros venimos a Dios, debemos de venir con un corazón creyendo que Él hará, creyendo que Él va a responder, iglesia. El problema no es usted no se le presente a Dios usted con una autoridad, con creer de que Él puede hacerlo si quiere. No, usted preséntesele a Dios diciendo: y yo sé que mi Redentor vive, y yo sé que Él me sacará, y yo sé que Él vive por los siglos de los siglos. Y de esa manera Jesús quiere que nos acerquemos a Él. ¿Cuánto lo creen? Esa es la manera que Dios quiere que la iglesia venga a Él, clamando de esa manera. Yo creo que Dios tiene poder. ¿Cuánto lo creen? Yo creo que Dios responde. Le voy a dar un ejemplo más para la gloria del Señor como testimonio. Yo glorifico a Dios porque es bueno. ¿Cuánto lo creen? Hubo un momento cuando mi hijo nació, Samuelito cuando él nació, naturalmente, yo le dije al Señor: yo estoy cansado de que mi hijo esté en el hospital. No me lo daban, tenía 20 días de estar. Y no me lo soltaban, decían no, que tiene alguna enfermedad, le van a hacer unos chequeos más profundos. Y mi esposa decía: yo no aguanto, yo estoy cansada ya, porque la mujer se cansa. A veces los hombres no valoramos eso, ¿no lo creen? Pero la mujer se cansa, se fatiga. Yo le diría, yo me imagino que es fuerte, pero no puedo decirle eso porque yo no vivo eso, nunca lo he vivido ni lo viviré, soy hombre. El que lo vive es el que sabe cómo está. Y hubo un momento donde yo me sentí cansado y hastiado ya de que estar en ese hospital, y dije: Dios, no es posible
que mi esposa y mi hijo todavía estén en ese hospital. Y vine yo y le dije a mi esposa, voy a ir a mi casa. Y cuando fui al lugar donde estaba, el cuarto donde vivíamos, incliné mi rostro, hermano. Se lo digo para la gloria de Dios. Se lo digo para que crea que Él hará y Él hay. Y entonces cuando yo me arrodillé delante de la presencia de Dios, le dije, Señor, en el nombre de Jesús yo me levanto y creo que tú eres poderoso. Y en ese momento, iglesia, mis ojos espirituales se abrieron y el Señor me llevaba allá a esa clínica, a ese hospital, y me mostraba a mi hijo que estaba en la cama y me enseñaba 3 satánicos que estaban rodeando, impidiendo que mi hijo saliera de ese lugar. Y le dije, vete, Satanás, en el nombre de Jesús. Y 3 ángeles aparecieron y echaron fuera toda maldición. Ese es Dios a quien nosotros pregonamos. Ese es el Dios de quien nosotros hablamos. Él lo hace. Cree que Él lo hará. ¿Cómo no, si lo hará? En mi angustia invoqué a Jehová, dice David, y Él me oyó desde su monte santo. Le respondió, iglesia. Son varones de Dios que les respondían. Yo le testifico, los testimonios es para la gloria de Dios. Y porque usted, si está pasando un proceso, crea que Él le puede hacer. Y aún me duele mi corazón, porque le digo, Dios, cuánto más no hubiese vivido si no me hubiese tan siquiera visto un poco atrás. Porque cuando caminamos a veces, iglesia, por no orar, por no clamar, por no guardarnos para Dios, por no amarrarnos la lengua y estar callados, cometemos tantos errores, hacemos pan a la sangre de Cristo. ¿Cuánto lo creen? Eso es así. Ese es el problema del humano. Ese es el problema peor de la iglesia, porque conociéndolo y lo seguimos haciendo. Jesús nos llama a clamar, Dios nos llama a clamar, porque Él quiere mostrar algo sobrenatural. Él quiere mostrar su gloria. Él quiere ver que su hermano, que el hermano que le dijo que oraba por él, Él quiere sanarlo, pero quiere que usted y yo clamemos. ¿Cuántos lo creen? Así también habla acerca de una mujer en el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, 28. Vamos a San Marcos, para que así no esté diciendo que mentira. ¿Y es bueno? Siete, 28, 29. Dios tiene poder, iglesia. Dios responde al corazón que se mira. ¿Cuánto lo creen? La palabra de Dios dice en el Evangelio según San Marcos, capítulo 27, pero lo voy a leer desde el 26. Dice la palabra de Dios, la mujer era griega, oiga bien, ni era ni judía, pero dice la mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces Jesús le dijo, porque la palabra de Dios dice que Él está hablando con ella, ¿verdad? Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. ¿Cuánto lo creen? Ese es el poder del clamor a Dios. Ese es el poder, y todavía en el 30 lo respalda claramente y dice, cuando llegó ella a su casa y halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama, descansando. Mira qué maravilloso es Dios. Aunque no esté ahí, la gloria de Dios se mueve. Pero es necesario que clamemos. Pero aparte de clamar, creemos.
que creamos, iglesia. Creamos que Dios restaurará a mis hijos. Creamos que Dios restaurará a mis hermanos que no quieren de Cristo, a mis hermanas que no conocen a Dios. Ese clamor quiere Dios que nosotros vengamos y le hagamos siempre con un corazón sincero. Clama a mí, yo te responderé, dice la palabra en Jeremías 33:3, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Hubo un momento donde yo me sentí que las drogas me absorbieron tanto, que las drogas me consumieron el alma porque me se apoderaron tanto de mí, que hubo un momento donde las drogas empezaron a estar en mi vida por 23 horas continuas. Una persona drogadicta que ya no tenía esperanza de nada. Alguien que todo el mundo me acosó y me dijo, ya no vales nada. Muchos me despreciaron. Muchos me ignoraron. Muchos creyeron que yo ya no tenía esperanza. Pero en mi angustia, se lo digo no como David lo dijo, se lo digo como lo digo yo. Cuando yo estaba en una angustia, había absorbido cuántos gramos de cocaína y cristal. Y yo miraba cómo los demonios llegaron a mi casa. Llegaron al cuarto donde yo estaba viviendo. Yo veía los demonios, yo los veía, eran reales. Ellos existen cuando la persona está agonizando y no conoce a Cristo. Ellos son reales, vienen a atormentarte, a traerte porque el juicio le toca. Ellos venían en ese momento y yo no hallaba qué hacer, mi corazón se angustiaba. Yo veía cómo ellos tiraban los televisores, ellos tiraban escaleras sobre de mí, y yo gritaba y le decía a mi hermano que me ayudara, y no podía ayudarme porque era el espíritu el que estaba sufriendo el tormento, era el alma la que estaba sufriendo ese momento de angustia. Ya, iglesia, tenía una sobredosis de cocaína de 8 gramos revuelta con cristal. Una sobredosis de 2 gramos te lleva a los hospitales y te mata. Pero una sobredosis sobrenatural que tenía era por haber consumido tanta droga y aún alcohol. Pero le dije a Dios en ese momento: Dios, si tú existes, dame una oportunidad de vida. Gloria a Dios. Vive Jehová, aleluya. Cuando los demonios me atormentaban todavía en ese pleito que tenía con ellos, que me querían llevar, le dije: Dios, si tú eres Dios, si existes y eres real, dame una oportunidad de vida y yo te prometeré servirte. Cuando yo dije esas palabras, aleluya, los demonios huyeron inmediatamente. Todo se volvió silencioso en el cuarto. Todo quedó en un silencio. Pero cuando el silencio llegó, una voz habló y me dijo: ven. Y yo le dije: ¿quién eres? Y me dijo: ven, te digo. Y yo le decía: pero ¿quién eres tú? Y yo en ese momento mi corazón empezó a palpitar tantas veces y caí a mi cama. Yo había puesto la alarma para levantarme como un día natural, 25 minutos para poder levantarme, poderme drogarme y irme a trabajar tranquilo, porque ese era mi diario vivir. Pero yo le dije a Dios que Él me diera una oportunidad. Y cuando esa voz me hablaba y me decía: ven, te digo, y yo le decía: pero ¿quién eres? Y me decía: yo soy el que soy, yo soy el gran yo soy. Él es el todopoderoso, Él es el grande, Él es real, iglesia. Antes de sacar mi espíritu de mi cuerpo, algo fuerte salió como una lágrima de mi cara. De mi ojo empezó a rodar una lágrima y de mi otro ojo otra lágrima. Y yo quise tocar mis manos en mi cara. Y esa voz me dijo: no. Y no pude tocar mi cara, iglesia. Pero cuando yo sentí esa lágrima, sentía que como con una chilena me iban rajando mi rostro. Yo decía: mi cara va a quedar desfigurada. Y en ese momento caí y la voz me volvió a hablar y me dijo: ven. Y le dije: ¿cómo iré yo? Y me dijo: es porque soy el que soy otra vez. Y le dije: no puedo pasar del techo. Y me dijo: ven, te digo. La autoridad era más fuerte de la voz y me decía otra vez: ven. Cuando Él me dijo: ven, con esa voz más fuerte, mi espíritu salió de mi cuerpo. Y usted dice: ¿por qué está seguro? Porque me dio vuelta y miré mi cuerpo en la cama. Y
una voz en el espacio me decía todavía aún más fuerte: ven. Iglesia, cuando tú mueres y yo muero es real. Yo sentía el cernir de la madrugada. Yo sentía la vida como que fuese normal. La diferencia es que ya no había esperanza. Porque cuando morimos, y si morimos sin Cristo, no hay esperanza. No hay esperanza para la persona que muere. Por eso Dios dice: clámale. Clamemos a Él y creamos que Él levantará a estas personas de las calles. Clamemos a Él y Él los restaurará. En ese momento la voz me sacó del techo de mi casa y me sacó al espacio y me llevó sobre las nubes. No pude ver nada más, pero en el espacio me mostró una pantalla muy gigante. Y me mostraba a mi familia llena de maldiciones. Él me mostró cómo los demonios llegaban a la casa. Me mostró cada brujo y bruja que ponía la brujería dentro de la casa. Y me mostró los lugares donde los brujos fueron a desatar las maldiciones a mi casa. En Honduras me mostró mi familia destruida. Yo no sabía que mi familia vivía eso. No lo sabía para nada. Eso es lo que el Señor me mostró. Lo maravilloso es que cuando yo ascendía a mi cuerpo, yo caía en mi cuerpo una vez más. Y yo cuando caía en mi cuerpo, iglesia, yo caí y de un solo impacto, y mi alarma sonó que tenía que levantarme en 25 minutos. Y me levanté como un día normal, como un día tranquilo. Y me levanté y fui a bañarme y dije: ya me toca ir a trabajar otra vez. Pero cuando yo vine del baño y vine a verme al espejo, miré algo real y algo diferente. La droga ya no estaba en mi cuerpo. El alcohol se había ido. Toda maldición había sido arrancada y desarrancada de mi vida. A ese Rey le servimos. A ese Dios le clamamos. Jesús me hizo libre. Jesús me purificó mi sangre. Voy para 9 años, casi 10 años con un matrimonio y por la vida perseverando. No le digo que es fácil, no le digo que he tenido pruebas peores aún, pero Dios todavía ha tenido misericordia, porque es necesario. Por eso es necesario que clamemos y creamos que Dios hará. Porque veremos la gloria de Dios. ¿Cuánto lo creen? Creamos que Dios hará siempre, iglesia. Desde ese momento yo empecé a ir a mi trabajo, y en un parque que está aquí en la Colombo y la Junior, el parque grandote, donde está una iglesia gigante ahí. Yo no era cristiano y me arrodillé y todavía le dije: Dios, yo sé que esa iglesia no es que te sirve a ti, ni los que se congregan te sirven a ti. Pero yo me arrodillo en este parque y en el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias por la vida y la oportunidad que me diste una vez más. Una vez más, iglesia. Una vez más. Gloria a Dios. Y desde ese momento no me dio otra cosa más que una sed, una locura que me trastornaba de buscar de Dios. Pero no me congregaba todavía, ni busqué un lugar. En algún momento busqué una iglesia. Pero el pastor de ahí me dijo que si no me arrepentía ese día y si seguía así me iba a ir al infierno. Mis palabras fueron: este pastor es un loco mentiroso. Yo no quería que alguien me acosara, no quería que alguien me juzgara. Yo quería que alguien quizás me hubiese dado un abrazo y hubiese sido mejor. Por eso usted cuando viene una persona que anda, un hermano con problemas, un hermano